Hoy nos embarcamos en un viaje a las profundidades de la mitología griega antigua para explorar la intrigante vida e historia de Poseidón, el dios del mar, los terremotos y los caballos. A pesar de sus numerosas representaciones, ¿quién era él exactamente? ¿Era una deidad benévola, atraía a los hombres a su perdición o simplemente un ser que encontraba consuelo en vastas aguas? Poseidón era uno de los 12 poderosos dioses olímpicos, frecuentados por historias y símbolos que transmitían su poder y autoridad. Sus variados dominios no solo abarcaban los mares y la vida acuática sino también ciertos atributos de la tierra. A menudo se le representa con un tridente, una caracola y un caballo, lo que refleja su tierra y agua gobernantes. Para los ávidos marineros y constructores navales, Poseidón no era solo una representación de destreza, sino también su protector o atormentador. En muchos relatos, no solo creó y gobernó los mares, sino que también pudo aprovechar elementos oceánicos para provocar tormentas traicioneras o deleitar a los hombres con aguas serenas y tranquilas. Sin embargo, Poseidón no siempre fue egoísta, ni fue solo un títere de las historias de los hombres. A pesar de sus ocasionales acciones que provocaban ira, el dios también les ayudaba guiando a los marineros y presagiando tierras para ellos. El enamoramiento de Poseidón por las mujeres también ocupa un lugar destacado en la mitología griega. Sus relaciones con varias diosas inmortales produjeron un linaje de hijos semidivinos. A lo largo de la historia, las narrativas de cada deidad, semidioses y mortales entrelazadas con las historias de Poseidón se pintan continuamente en un lienzo del día a día. Conocido por su asertividad y feroz determinación, Poseidón es frecuentemente descrito como una entidad disputada. Su rivalidad con Atenea por la ciudad de Atenas es notablemente uno de los mitos que describen el incesante conflicto de dominación sobre la tierra y el mar. Una historia menos contada de Poseidón es la de la creación, y los momentos que marcan hitos en el crecimiento de las civilizaciones. Se le atribuye la creación de caballos a partir de olas, riego con su tridente e incluso terremotos, que, a la larga, moldearon la vida, las civilizaciones, la agricultura y más. Sin embargo, a pesar del importante papel de Poseidón en la mitología griega antigua, también estaba sujeto a atributos y debilidades humanas, siendo la vanidad una de ellas. La historia de Pélope y la carrera de carros, por ejemplo, es un ejemplo clásico de cómo el dios estaba influyendo en los simples mortales y en sus vidas. Los retrocesos, sin embargo, no representan la totalidad. Es igualmente esencial reflexionar sobre la generosidad y bondad de Poseidón. Su papel fundamental a la hora de salvar a marineros perdidos y ayudar a los viajeros ejemplifica una faceta diferente de su personalidad. Al moldear el destino de numerosos personajes de cuentos míticos, las acciones de Poseidón subrayan el potencial de un hombre tanto para la virtud como para el vicio, lo que hace eco de una verdad profunda, una verdad repleta de belleza, vitalidad y colores vibrantes. Y dentro de ese colorido espectro existe Poseidón, el dios del mar. Poseidón todavía nos desconcierta a pesar de la gran cantidad de historias que se tejen a su alrededor. Detrás de cada ola que choca en la orilla, detrás de cada temblor que sacude la tierra, todavía vemos un indicio de la presencia de Poseidón. La literatura y el arte que inmortalizaron a Poseidón lo han dejado en los anales del tiempo. Ha sido pintado y esculpido con asombro y admiración incrédula. Sus historias han sido contadas y recontadas, dejando las huellas de su poder y misticismo que continúan ondulándose en el tiempo. Mientras navegamos por el curso de la civilización humana, es crucial recordar nuestro pasado y las leyendas que nos precedieron. Poseidón, el señor del mar, el sacudidor de tierra, el dios caballo, sigue vivo en nuestra imaginación colectiva, una fuerza inmortal y poderosa que continúa influyendo en nuestras vidas. Embarcarnos en una exploración de Poseidón nos invita a abrazar todas las narrativas y cuentos, desenterrando tanto lo bueno como lo trágico. Las profundidades de nuestro entendimiento pueden revelar la maravillosa complejidad y brillantez incrustadas en las mitologías antiguas. Por muy intrincada que sea la red de historias creadas a su alrededor, Poseidón es un personaje fascinante, cuya existencia parece superar los meros cuentos de la mitología. Él impregna nuestras vidas de más maneras de las que podemos imaginar, desde la cuna de la civilización junto al mar hasta las tumultuosas olas que continúan dando forma a nuestros paisajes. Para comprender completamente la historia, uno debe estar dispuesto a aceptarla en su totalidad. Lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, todo está abarcado en la vida evocadora y la tradición de Poseidón. Prefiriendo el equilibrio y la armonía a la agitación y el caos, Poseidón prosperó en medio de la reverencia y la rebelión. A medida que profundizamos en la mitología, debemos recordar que los números y los relatos no influyen en la esencia de estas historias. Son un testimonio de los límites ilimitados de la imaginación humana siempre indisolublemente ligados a nuestros avances tecnológicos, nuestra brújula moral y nuestras estructuras sociales. Poseidón no era solo un fragmento de una fábula adornada con caprichos y deseos, simboliza la majestuosidad y grandeza de los espacios inexplorados dentro de nuestro universo. Su tumultuoso espíritu resuena en el rugido de las olas del océano, en los estruendos profundos de la tierra. Aunque resulta instantáneamente atractivo simplemente analizar Poseidón como una efigie, también es crucial recordar los valores que nos inculcó el coraje de un marinero que se adentra en territorio desconocido, la resistencia de una ciudad que resiste un terremoto.
Nos anima a explorar, empujando las palancas de la civilización humana. Los cuentos de Poseidón nos desafían a cuestionar la esencia misma de la autoridad y la benevolencia. Cuando las distinciones entre el bien y el mal son abiertamente claras en algunas de sus acciones, hay una gracia y sutileza en sus obras que escapa a muchas. Cada onda que emerge sobre arenas húmedas, cada marea alta que trae vigor y generosidad a la tierra, es un testimonio del poderoso pero intrincado dios del mar. Con cada barco navegando por sus aguas, maneja su incomparable superioridad sobre su dominio. Para concluir, profundizamos en la mitología y la historia de Poseidón, no simplemente para conmemorar su presencia en la búsqueda de lo desconocido, pero comprender íntimamente un ser piadoso que reflejaba las inseguridades y complejidades humanas, colocándolo como una metáfora magnética de nuestra existencia. Mientras estamos al borde de la era digital, Poseidón perdura no solo en mitos y artefactos antiguos sino también en el lenguaje común, extendiendo metafóricamente su reino sobre territorios que no son únicamente terrestres, los poderosos mares de Internet o la temblores de un terremoto económico. Pero el mar y el terremoto, si bien son dos de sus dominios integrales, no son las únicas áreas de su influencia. La esencia de Poseidón no está solo dentro de las ondas melifluas o los abismos de la tierra. El resplandor de la corriente más humilde, la potencia que impulsa nuestros motores, también encontró una fuente en él. Aunque muchas historias atraen y desconciertan nuestra comprensión de la vida y el legado de Poseidón, sigue existiendo un sentimiento de asombro y veneración sagrados por ellos y el impacto que fomentaron. Cada onda en el agua, cada grano en la orilla, cada rayo de luz que pasa a través del prisma de la espuma del mar parece resonar con los ecos de su nombre. Como dios del mar, los caballos, la tierra y más, Poseidón era un personaje que refleja metafóricamente el estado humano del ser. Su reino, el vasto y el mar indómito simboliza los territorios inexplorados de la mente y el alma humanas. Las corrientes inquietas y los rincones tranquilos representan la tumultuosa presencia de la vida y la muerte. Su tridente, no solo como arma o símbolo de autoridad, sino como representante de la tierra, simboliza los tres estados del ser: los estados de conciencia de vigilia, sueño profundo, un ciclo continuo de crecimiento, muerte, renacimiento. Por lo tanto, una mirada perspicaz a la tradición de Poseidón conduce, pertinentemente, a una introspección reflexiva de la propia vida y del ser. La misma complejidad se reflejan en los cuentos de su creación, Los caballos de las olas y varios otros. La lección importante de estos mitos de la creación es el reconocimiento de la enormidad del universo dentro de los límites finitos de la existencia humana. Las complejidades y el panteísmo prevalecientes en la tradición relativa a Poseidón condicionan nuestra perspectiva hacia lo desconocido, hacia el misterio que envuelve la vida y la existencia. Es un espejo de nuestro anhelo intrínseco de sabiduría, de comprensión, de encontrar nuestro camino perdido en el laberinto de la vida. Poseidón, el dios del mar, es mucho más que un personaje de la mitología o un capítulo interesante en el estudio de la historia antigua. Sus historias desdibujan las finas líneas que separan los ámbitos de la ciencia, la historia y la filosofía. Dan forma a los contornos de nuestra búsqueda eterna de conocimiento, los infinitos paisajes de la imaginación humana y la profunda interconexión de toda vida. Es a través de la vida y las obras de Poseidón que nos atrevemos a soñar, a hacer preguntas sin respuesta, a descubrir de nuevo las posibilidades ilimitadas que esperan nuestra exploración. En esencia, mientras el esplendor de sus cuentos y los misterios de sus dominios sigan cautivando a la audiencia, Poseidón, el dios del mar, permanecerá eterno. En última instancia, en Poseidón, la mota de luz divina que encontramos no es simplemente una enrevesada maraña de hazañas sobrehumanas y cuentos gigantescos. Su narrativa es un espejo de nuestra existencia fragmentada, ofreciendo caminos de introspección y contemplación en el camino hacia el autodescubrimiento. Cada vez que miramos la vasta extensión del mar, escuchamos la canción de cuna de las olas o somos testigos del inmenso poder que poseen, un segmento de nuestro ser permanece conscientemente en sintonía con las innumerables historias susurradas por Poseidón. Por lo tanto, las obras piadosas, la presencia dominante de Poseidón resuena ardientemente, eternamente en aquellos pasados, en nuestro ahora y en los siglos venideros. Poseidón no solo es el creador o destructor de mundos, el faro de luz en tiempos de oscuridad, el ser que domina los misterios de las profundidades. Se le presenta igualmente como el santo patrón de los imprudentes, emblema de la audacia, fuente de constante renovación en las virtudes de la humanidad. En definitiva, seguimos extrayendo del enigmático pool que hace referencia a las hazañas de Poseidón, y al estupendo mosaico de rasgos de la persona, un lienzo, un espejo de virtudes y vicios, un servicio de anécdotas didácticas, que guía para siempre el curso de la psique humana, en interacción con lo inexplorado y lo misterioso.